Y vamos a hablar de la infidelidad de Jerusalén, un tema bastante de nuestros tiempos, un tiempo muy difícil que se está viviendo en el mundo entero. Y vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 16 y vamos a hacer lectura de este capítulo. Vamos a remitirnos a las partes que el Señor me ha indicado que las hable y las otras van a quedar para su propia lectura personal. Y yo me voy a remitir solamente a lo que el Señor le está hablando específicamente a Jerusalén, que por supuesto también es para que nosotros tomemos consejo para nuestras vidas, para nuestras iglesias, para nuestra familia. Y esto en realidad es una alegoría. Este capítulo escrito es el capítulo más largo que tiene el libro profético, ya que es un libro profético escrito por el mismo autor de la alegoría esta. Y vamos a hablar un poco de Ezequiel. Él, además de ser un profeta, un atalaya, tuvo 2 veces el llamamiento por parte de Dios como atalaya, es un sacerdote. Y vamos a ver esta alegoría que él la expone en este capítulo, pero para poder avanzar vamos a decir que es una alegoría. Simplemente es algo que nos muestra una realidad. Ese algo puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser algo inanimado, una situación, algo que nos muestra una realidad, no necesariamente de una forma real, sino en alegoría, como una fábula, como algo así que nosotros podemos entender que hace referencia a. Como ejemplo vamos a dar un ejemplo bien básico, el cual yo he buscado, por ejemplo, una balanza, la cual nos muestra justicia. En la balanza se pesa, ¿verdad? Y se pesa para ver el peso exacto, la medida exacta. Entonces, una alegoría es algo así como una balanza que nos muestra, por ejemplo, en este caso, una justicia. Bien, Ezequiel mediante un lenguaje alegórico nos va a mostrar una realidad que en esos tiempos estaba pasando Jerusalén y la cual él les habla realmente a esa nación, a ese pueblo, de lo que Dios quería decirle a través de su boca. Y también el Señor nos va a hablar a nosotros. Nos va a decir a nuestro corazón, a nuestra conciencia, lo que hoy tú vas a escuchar. Ahora, ¿por qué decimos infidelidad de Jerusalén? Bien, cuando nosotros hablamos de infidelidad, estamos en el presente, podemos decir infidelidad ¿a qué? Porque generalmente siempre pensamos que es solamente en el matrimonio, cuando se tiene que ver solamente con el sexo. Pero sin embargo, hay distintos tipos de infidelidad. Y podemos ver que hoy en día es muy común la infidelidad a su palabra. Las personas no quieren hacer caso a lo que la Biblia dice. Toman algunas partes de la Biblia, otras la desechan y predican algunas porciones de la Biblia, considerando que la Biblia se remite solamente a eso, y otras porciones que no le gustan, no le convienen, que van en contra a sus principios, a sus conductas, a su forma de vivir acá en la tierra, no la predican. Entonces eso es no ser fiel a la palabra, no vivirla a la palabra, porque realmente predicar es una cosa y es muy fácil a veces predicar, pero vivirla es otra. Y el Señor nos ha llamado a ambas cosas, a predicarla y a vivirla. Y el mejor testimonio ante este mundo es cómo nosotros vivimos la palabra. Ese es el testimonio que nosotros estamos realmente como hijos de Dios dando al mundo. También podemos no ser fiel, o sea, ser infiel a la iglesia. Venir cuando queremos, no cumplir con la iglesia, no cumplir con lo que se predica, con la normativa de una iglesia. Si vivimos, por ejemplo, en una iglesia de santidad, hay personas que vienen y hacen todo lo contrario. Vienen con unas conductas contrarias, se visten contrario a lo que realmente se está predicando. Y entonces eso es ser infiel a la iglesia. También se puede ser infiel al matrimonio, que eso es algo que se está dando muy en nuestros tiempos. Ser infiel es una cosa ya común. Es como que ser infiel es lo real, es lo verdadero, es lo bueno, y ser fiel es algo raro. Por eso estamos en el tiempo en que se llamará bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y eso es lo que en realidad hoy vamos a hablar un poco también. También se puede ser infiel en el trabajo, infiel en el estudio, infiel en el ministerio. En tanta forma, hermanos, podemos ser infieles. O sea, infiel en lo espiritual, no solamente en aquello que se refiere a las emociones de la persona, en lo que se refiere a la carne propia del ser humano, sino también en aquello que tiene que ver con el espíritu. Bueno, vamos a empezar diciendo que este capítulo 16 del libro de Ezequiel es una alegoría, como hemos dicho, en la que Dios hace memoria de la historia del pueblo de Israel y de sus relaciones con ese pueblo.
Cuando decimos hace memoria, queremos decir que el Señor está haciendo un recordatorio de, podríamos decir, toda la vida de esta nación, de este pueblo de Israel, desde su comienzo, cuando se comenzó a formar, recordándole cómo el Señor estuvo en cada momento que ella vivió. Y podemos decir que le está reprochando severamente su infidelidad. Tremendo, hermanos, ¿no? Que el Señor tenga que hacer público a través de un profeta la infidelidad de toda una nación. Y siendo una alegoría, no se puede relacionar directamente a un episodio en especial. Por eso es que hemos dicho que está haciendo memoria el Señor y está hablando a través de este profeta de toda la historia de este pueblo elegido, y lo recuenta en Hechos, que vamos a ir recordando un poquitito, porque realmente cuando me puse a preparar esta prédica, tuve que recordar toda la historia de Israel, desde sus comienzos con Abraham, y cómo fue avanzando, hasta llegar al tiempo donde el Señor ya está dictando la sentencia. Y por boca de Ezequiel, Dios se dirige a Jerusalén, que es la capital de la nación, como representante de todo el pueblo. Y en términos, está hablando el Señor en términos de un contrato matrimonial, en términos de un pacto, hermano. Un pacto es aquello que no se puede romper. Es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando nos casamos ante Dios, hacemos un pacto inviolable. Eso no se puede violar. Pero ¿qué pasa? Hoy en día se violan los pactos porque por culpa del pecado del hombre, no es por culpa de Dios. O sea, ¿por qué vienen los divorcios? Por culpa del hombre, no por culpa de Dios. Entonces, aquí vamos a ver cómo por boca de Dios, por boca de Ezequiel, Dios se va a dirigir a Jerusalén y hablándole en términos de un contrato matrimonial, de un pacto que hizo Dios con esta nación. Ezequiel estaba con los israelitas cautivos allí en Caldea, en Babilonia, porque vamos a hacer un poquito de historia de Ezequiel. Vamos a recordar que él desde muy jovencito, a la edad de 25 años, fue llevado cautivo en la última deportación que se hizo de Jerusalén, llevando 10.000 judíos cautivos, se los llevaron a Babilonia. Y en esos 10.000 cautivos, entre ellos iba Ezequiel. Hubieron 3 sitios que se hicieron a Jerusalén. En la primera fue llevado cautivo allí este joven también profeta Daniel, contemporáneo también a Ezequiel, de la misma edad de Ezequiel, y 25 años tenía también Daniel cuando fue deportado, pero él fue en la primera deportación y aquí vemos que Ezequiel ya en la tercera. Va cautivo, llevado a Babilonia, y allí escribe a los que permanecieron en Israel para reprocharle su infidelidad. O sea que Ezequiel está escribiendo desde Babilonia, en la cautividad, para reprocharle a Israel por su infidelidad. Y vamos a comenzar esta lectura del capítulo 16 y vamos a comenzar con el versículo 1 al 3. Dice así su palabra: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Bien, queridos hermanos, aquí el profeta comienza refiriéndose a la historia del pueblo elegido, no realmente desde su inicio con el patriarca Abraham, porque vamos a recordar un poquitito, y para eso sí es necesario hacer historia, porque aquí vemos que Ezequiel está hablando de un origen distinto, está hablando de Canaán, pero vamos a recordar en primer lugar los inicios de esta nación, y después voy a dar una explicación acerca por qué pienso yo que Ezequiel dijo que tus orígenes fueron, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Ahora el profeta comienza refiriéndose a la historia del pueblo elegido, no desde su inicio con el patriarca Abraham. Vamos a recordar que Abraham, siendo de Ur de los Caldeos, un pagano, un hombre cualquiera como los demás, pero pagano, el Señor Dios lo habla, le hace un llamamiento, le dice que deje su tierra, que deje su parentela, que deje su nación y que se vaya a la tierra que él lo iba a llevar, o sea, a la tierra de Canaán. Ahora, Abraham no conocía nada de ese Dios que le estaba hablando, y recién el conocimiento de este Dios Elohim, de este Dios que le hablaba y que se hizo amigo, y fueron amigos porque así lo dice tu palabra, él lo empezó a conocer en esta travesía,
en este caminar hacia la tierra de Canaán. Entonces, podemos ver que ese era el origen. Él salió de Ur de los Caldeos con su esposa, con Lot su sobrino y bueno, con su padre Taré, pero su padre Taré muere. Allí en Harán queda él sepultado y los tres se van hacia la tierra de Canaán. Cuando llegan a la tierra de Canaán, allí se separa de su sobrino. Recordemos que uno se va para un lado y el otro para el otro. Y Abraham con su esposa empieza a habitar en esa tierra y allí nace Isaac y allí comienza la historia. Luego viene Jacob y se forma ese grupo familiar de Jacob que tiene los 12 hijos que se forman las 12 tribus. También vamos a hacer un poquito de recordatorio. Recordemos que de José viene la salvación para esta nación. De este pequeño grupo, de este matrimonio, podríamos decir, donde van a habitar Canaán, pero después suceden unas historias allí donde sus hermanos lo venden, lo ponen en un pozo, después vienen los ismaelitas, lo sacan de ese pozo, lo llevan cautivo como un esclavo y ahí empieza la historia de José. José empieza como esclavo primero, después pasa a ser, digamos, con un lugar de privilegio en la casa de Potifar. Después vienen las historias tristes de José, donde se dan las acusaciones por parte de la esposa de Potifar, las murmuraciones, las injusticias, y nuevamente vuelve a la cárcel él, donde también es olvidado por un tiempo, después reconocido, recordado, es sacado de la cárcel. Y vamos a hacer un repaso muy rápido porque no me estoy remitiendo a la historia de José, sino que recordemos un poquito cómo se ha ido formando la nación esta. Entonces así él llega luego, por la mano de Dios, a ser el segundo en el reino, allí en Egipto, donde había sido vendido como un simple esclavo. El Señor lo fue promoviendo hasta llegar a la gobernación y eso, había un propósito detrás de todo esto y era salvar a su familia, lo cual habían comenzado, digamos, formándose como la nación que el Señor había escogido para ser su pueblo especial. Entonces vemos que en un tiempo donde allí en Canaán empezó a haber hambre, Jacob y sus hermanos son recogidos, podemos decir así, por José, que los recoge, le da un lugar de privilegio allí en la tierra de Egipto, les da comida, les da todo para que puedan vivir cómodamente. Eran 70 solamente los que vinieron de la tierra de Canaán a Egipto y empezaron a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse porque Dios los bendecía. Era la nación de ellos y Dios los bendecía en todo. Entonces se multiplicaron como personas, se multiplicaron también sus ganados que ellos comerciaban y hacían todo con los animales también y se enriquecieron tamañamente. Y pasó el tiempo, murió José y murieron también los faraones que reconocían a José. Quedó todo en el olvido ese tiempo. Entonces subieron otros a la gobernación, donde ya no se acordaban de la historia de José, no se acordaban de nada de ese pasado. ¿Y qué pasó? Empezaron a asustarse que el pueblo de Israel se empezaba a engrandecer sobremanera, empezaban a crecer sobremanera, a multiplicarse. Entonces este faraón empezó a ponerlos cautivos, empezó el látigo, empezó la opresión, empezó la cautividad nuevamente para esta nación de Dios. Y así es como después Dios los rescata, los salva a través de Moisés, que el Señor también lo elige para salvarla a su nación. Así como lo eligió a José, también lo eligió a Moisés para rescatarlo de esa opresión del látigo del faraón, mediante milagros poderosos que el Señor hizo. Abrió el Jordán, después los hizo cruzar por seco, mató a todos los que lo venían persiguiendo. Y así comenzó nuevamente la historia de Israel, mediante milagros y todos hasta que llegan al monte de Sinaí. Bien, queridos hermanos, esta es una historia que tuve que hacer para que recordemos los orígenes de esta nación, cómo comenzó con este patriarca Abraham, para luego ser constituida ya una nación poderosa, grande, ¿no? Que después ya venimos con los reyes estos que comenzaron con Saúl, y después viene David, el rey David, y Salomón, donde llegó al máximo el esplendor de esta nación. Bien, ahora, ¿por qué habla de Canaán aquí, de la tierra de Canaán? Y Canaán, recordemos que allí estaba la tribu de Judá, de donde estaba Jerusalén, que era la capital, Jerusalén, que luego es conquistada como capital por el rey David. Entonces, queridos hermanos, ¿por qué se refiere aquí Ezequiel
a que tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Yo he leído muchas interpretaciones de siervos y siervas de Dios, pero yo me quedo con la mía, lo que a mí el Espíritu de Dios me estuvo enseñando o me estuvo poniendo en mi espíritu, y fue lo siguiente. El Señor me hablaba de esta manera y me hizo entender que así como Jesús se dice que su origen es de la tribu de Judá y no de Abraham, porque si ponemos a ver, Jesucristo viene, sus raíces verdaderas vendrían a ser de Abraham, porque ahí nació esta nación, este pueblo con el llamamiento de Abraham. Pero sin embargo siempre se habla de que Jesucristo viene de la tribu de Judá, es el león de la tribu de Judá. Entonces, o sea, allí refiriéndose, y la Biblia también dice que viene la genealogía y la descendencia del rey David, y siempre hablamos de eso. Bien, asimismo como nuestro Señor Jesucristo se habla y se dice que viene de la tribu de Judá y no de Abraham, lo mismo se dice de Jerusalén. Jerusalén amada, donde el Señor tantas veces habló de su Jerusalén amada. Entonces su origen lo dan de Canaán en la conquista de David, cuando conquista a Jerusalén, y no de Abraham. Entonces esa es la explicación que a mí el Señor me dio y me hizo entender por qué se remite a esos orígenes y no a los orígenes de Abraham. Bien, continuemos con el versículo 4 y 5. En su palabra dice así: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Bien, queridos hermanos, lo que se dice acerca de su nacimiento es realmente digno de tener compasión. Aquí vemos que se está hablando de una criatura que no necesariamente fue amada al nacer. Lo que comúnmente, lo normal y lo que tiene que ser cuando un niño viene al mundo, es un niño amado, es un niño bien recibido, es un niño que se le da toda la protección necesaria y suficiente, se lo lava, se lo limpia, se lo purifica, se lo viste, hasta se lo perfuma a veces, para así entregárselo limpito a su mamá. ¿No es esta la realidad que expone este profeta refiriéndose a Jerusalén? Porque es una alegoría donde está hablando de un recién nacido, está hablando de esta nación que ha nacido, pero no necesariamente ha nacido en los mejores cuidados, no ha sido cuidada. Acá dice: y en cuanto a tu nacimiento, no fue cortado tu ombligo, que es lo necesario para separarla de su madre. Para separarlo de su madre, cualquier nacimiento se debe cortar el ombligo. Ni fuiste lavada. O sea, es lo común, lo que se hace con todos los bebés. Aquí está hablando completamente contrario a todo lo que se hace con una persona amada y bien querida cuando viene a este mundo. Y no hubo compasión en este nacimiento. Se habla de todo lo contrario, de algo donde no hay misericordia, no hay compasión, y es arrojada a la faz del campo, porque esas eran las costumbres de esos tiempos. Cuando nacía una persona que no se la amaba, un niño que no se lo amaba, un bebé que no se lo amaba, se lo arrojaba al campo allí para que muriera. Ese era el sentido de arrojarlo al campo, con todo, o sea, sin lavarlo, sin nada. Entonces, vemos, hermanos, que está haciendo referencia a un abandono de esta nación, a un tiempo difícil. No se le prodiga ningún tipo de cuidado, sino que se la arroja así, como una madre totalmente desnaturalizada. Podríamos decir que la desprecia, que la abomina, que no tiene importancia por la vida de ese ser que ha nacido. Y allí lo único que le está esperando es la muerte. Entonces, queridos hermanos, estamos viendo que estas palabras humillantes que le dirige Dios sirven para ilustrar el contraste entre el abandono en que se encontraba el pueblo de Israel en Egipto, un pueblo que estaba oprimido, que estaba sometido a trabajos forzados, y a la misericordia que Dios mostró con ellos al recogerlos y llamarlos su pueblo. Entonces se está mostrando aquí cuál era la situación en que estaba viviendo su pueblo, su nación, allí en un país extranjero, en un país donde lo habían esclavizado, donde no tenían privilegio ninguno. Un esclavo no tiene privilegio ninguno. Tiene que hacer todo lo que se le dice bajo condiciones infrahumanas.
pasando hambre muchas veces, pasando desnudez, pasando la opresión de lo que es una cautividad. Así la está comparando este profeta, así la ve Dios a esta nación. Pero el versículo 6 dice: y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y qué hermoso, hermanos, que el Señor la ha recogido a su nación con misericordia. Ha mandado un libertador allí, Moisés, que fue y la sacó a toda esta nación de esa cautividad y de esa opresión con grandes milagros. Qué hermoso es que nuestro Dios Todopoderoso así hace con nuestras vidas. Cuando muchos de ustedes, de nosotros, hemos estado en un tiempo en el territorio del enemigo, perdidos, sin esperanza, sin Cristo y sin salvación, es como si hubiéramos estado envueltas en esta sangre, como le dice aquí el profeta en esta alegoría: te vi sucia en tu sangre. Entonces viene el Señor a nuestras vidas y nos dice: vive, yo te ofrezco salvación, yo te ofrezco la vida eterna, yo te ofrezco mi sangre poderosa que te puede limpiar de todos tus pecados, te puede sacar de esa inmundicia, porque el pecado nos trae inmundicia, hermano, el mundo nos trae inmundicia. El enemigo pone inmundicia. Por algo el Señor nos dice que nos tenemos que revestir del nuevo hombre en justicia y en santidad de la verdad. Y si nos tenemos que revestir, primero nos tenemos que despojar de lo viejo, hermanos. Entonces aquí está dando alusión, está haciendo alusión a que estamos totalmente sucios en ese mundo de perdición, un mundo que nos lleva a la muerte eterna, que nos lleva a la condenación de nuestras almas, nos lleva al infierno. Entonces el Señor en su misericordia se está llegando a muchas personas, pero el Señor me hizo detener en este pasaje y tomar conciencia de cuántas veces las personas vienen a la iglesia y creen que porque han hecho profesión de fe, porque han reconocido sus pecados, porque han pasado a un altar, se han reconocido pecadores, realmente el Espíritu Santo los ha tocado y han llorado en ese altar y han reconocido el final de sus vidas. Y después pasa un tiempo, siguen un proceso y se bautizan porque reconocen que también necesitan el lavamiento del bautismo, que vamos a leer un poquito más adelante cuando el Señor dice que los que han sido bautizados han sido revestidos de Jesucristo. Entonces es necesario también el bautismo como obediencia, como confesión, como lavamiento. Entonces piensan ya algunas personas que porque han venido, se han convertido, incluso han hecho este paso de fe, este paso de obediencia mediante el bautismo, ya sus vidas están suficientes y están salvas. Y después siguen haciendo todo lo demás y quizás siguen viniendo a la iglesia y están en ministerio, pero no se dan cuenta que tiene que venir el otro proceso, el otro paso, que es la purificación de sus vidas continuamente, despojándose diariamente de todo ese pecado, esa concupiscencia, todas esas cosas malas que arrastramos de nuestra vieja manera de vivir, del mundo que nos ha contaminado tamañamente. Y entonces hay personas que no toman conciencia de la santidad, que el Señor tiene que empezar un proceso de santificación, un proceso de limpieza, un proceso de despojar, de dejar atrás cosas viejas y no volver nunca más a ellas, de dejar esos caminos malos, dejar el vicio, dejar la mentira. Muchos son mentirosos o han vivido en vidas de mentira, en vidas de robo, en vidas de adulterio, de fornicación. Tantos caminos malos, muchos han dejado el homosexualismo, el lesbianismo, cuántos caminos malos de los cuales el Señor lo ha rescatado. Entonces, hermanos, se quedan en ese proceso de que han hecho esos primeros pasos y creen que así van a encontrar la salvación. Si el Señor viene a buscar pronto su iglesia, dicen: yo me voy porque me he convertido un día, porque me he bautizado, porque estoy en un ministerio, lo estoy sirviendo a Dios, pero sus vidas siguen cargando esos harapos de inmundicias, hermanos. Y entonces aquí el Señor me detuvo por un buen tiempo cuando estaba preparando esta prédica y me hablaba a mi espíritu que enfatizara esta parte, hermanos. Porque es así el peligro de muchos que han sido engañados, no han sido enseñados. Las iglesias hoy no enseñan el proceso, es un proceso continuo de todos los días. Todos los días tenemos que reconocer nuestros pecados, todos los días nos tenemos que humillar ante la poderosa mano de nuestro Dios, reconocer nuestra bajeza, reconocer que hay muchas cosas de nuestro pasado que lo seguimos cargando mochila de nuestra vieja manera de vivir. Y el Señor quiere que seamos libres y verdaderamente libres. Pero hay algunas personas que se conforman con ser libres de algunas cosas y siguen cargando otras. Entonces esto es lo que el Señor no le agrada. Aquí esta nación, vemos que había seguido avanzando un poquito, pero dice el Señor: yo pasé y te vi así en ese estado, que estabas con sangre, y te dije: vive. ¡Qué maravilla que nuestro Señor es el que ha venido a traernos salvación y vida! El único que puede traernos vida y vida en abundancia es nuestro Señor. No busquemos ayuda humana, no busquemos ayuda en el mundo.
No busquemos ayuda donde no la vamos a encontrar. El único que nos puede decir vive es nuestro Señor Jesucristo, quien dio la vida por nuestras vidas, y es el único que derramó su sangre y que resucitó y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo a favor nuestro y preparándonos un lugar para donde Él esté, nosotros también estemos. Volviendo a esta alegoría, Dios dice que cuando esta nación de Israel estaba en ese estado de abandono, pasó como de casualidad por donde ella se encontraba por tierra y abandonada, y la vio en sus sangres, es decir, cubierta de sangre como una criatura que acaba de nacer después de un parto difícil donde han sucedido tantas cosas, y ese bebé ha nacido con toda esa situación. Porque nacer, hermanos, a veces es un proceso de conflicto para muchos, porque han salido de territorios muy peligrosos, muy sucios. Entonces es un nacimiento difícil. No es como aquel que es un hijo de cristiano y viene embebido en todas esas cosas y quizás se convierte, pero no es tanto dejar tantas cosas, porque siempre ha habido alguien que le ha enseñado de la palabra, siempre quizás hasta se lo ha llevado a la iglesia, pero no se convertían. Llegó el momento que Dios le ha tocado y bueno, tienen que despojarse de cosas, pero el camino, la conversión no es tan difícil como aquellos que nunca han conocido de Cristo y han tocado zonas muy peligrosas y muy profundas de las tinieblas. Entonces el Señor viene a tu vida y te encuentra en ese estado y te dice vive. Qué hermoso, hermano, hoy el Señor te está diciendo vive, a ti que estás escuchando esta prédica. Deja esa manera de vivir vieja. Límpiate de todos tus pecados. El Señor es el único, no tienes que recurrir a ningún hombre. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, dice su palabra. Hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Jesucristo es el que puede mediar tus pecados y abogar por tu causa, ir ante el Padre y decir que te perdone el Padre. Entonces, queridos hermanos, esta era la situación que estaba Israel. Muy triste la situación. Entonces, queridos hermanos, es un tiempo que tú estés reconociendo, tanto como Ezequiel quería que la nación reconociera su estado, su situación peligrosa de muerte. Vamos al versículo 7 de este mismo capítulo. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Miren, queridos hermanos, te hice multiplicar. Aquí el Señor ya está recorriendo un poquito más de tiempo en esta nación que ya han pasado bastante tiempo en donde la poderosa mano del Señor ha estado con ellos. Por eso dice acá el Señor te dice multiplicar. Multiplicar significa tiempos de bendición, donde el Señor no les ha hecho faltar nada. Te dice multiplicar como la hierba del campo, le dice. Y creciste, porque empezó a crecer como nación. Ya no eran esos 70 solamente que venían de la tierra de Canaán a Egipto. Ya no eran quizás esos miles, quizás sí, que salieron de Egipto, sino ahora ya eran un poco más, muchos más, porque el Señor los había multiplicado en todos los órdenes de su vida. Y cuando hace alusión en esta alegoría, ya no la ve como ese niño recién nacido, como ese bebé recién nacido, sino ahora ya la ve como una mujer que ha tomado forma. Han pasado los años, es una mujer que ha crecido, le está dando otra interpretación. Esta nación ya empezaba a madurar un poquito más. Ya no era ese niño dependiente totalmente, como son los niños. Dependen al 100%, ya sea de su madre, de su padre. Dependen de algún mayor, de un abuelo, de un tío, de un hermano mayor. De alguien depende, el bebé depende de alguien. No puede abastecerse por sí mismo. Bueno, cuando nosotros nacemos en los caminos del Señor siempre dependemos. Dependemos de la iglesia, de los pastores, de los siervos que nos ayuden a crecer a través de los estudios de la palabra, viniendo a la iglesia para conocer a ese Dios que nos va a formar. Pero esta nación ya había crecido, ya había pasado un tiempo más en la presencia del Señor, ya conocía quién era el Dios. Ya no era como Abraham al comienzo, que no sabía ese Dios que le había hablado, quién era. Bien, ahora ya era una nación que había visto milagros, que había visto tantas cosas, había visto la mano de Dios ayudándolo y prosperándolos, ¿no? Entonces vemos que esta criatura creció y llegó a ser una joven, con los rasgos que hacen a una mujer ya definida, una mujer grande. Y sin embargo, la criatura ahora ya convertida en una mujer, seguía estando desnuda y sin abrigo. Y qué triste que es eso, podemos esperar eso de un recién nacido, ¿no es cierto? Que si no viene un adulto y lo viste, el bebé no se puede vestir a sí mismo. Pero ya cuando este bebé ha crecido y se ha hecho grande, puede vestirse. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Hermanos, que a veces estamos así desprotegidos y sin abrigo. Así la veía el profeta
Y así el Señor la estaba viendo, a través de este profeta le estaba profetizando a esa nación que seguía, a pesar que habían pasado los años y la provisión de Dios había estado con ellos, la vuelve a ver el Señor desnuda y sin abrigo. Y eso es lo que el Señor a nuestras vidas, hermanos. Si te has caído en el camino, siempre el Señor va a estar dispuesto a levantarte. No dejará para siempre caído al justo, dice el Señor. La misericordia de Dios dice que es nueva cada mañana. Qué hermoso que tenemos un Dios de toda justicia, de toda bondad y misericordia. Que si nos ve desnudo y sin abrigo, el Señor nos va a revestir, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a que el Señor sea nuestra cobertura, que el Señor nos empiece a limpiar, dejar que nos limpie el Señor. Son tratas duras, son tiempos duros cuando el Señor limpia, porque duele muchas veces la limpieza, pero es hermoso después que el Señor nos ha limpiado sentirnos limpios. Qué sensación tan bonita, tan perfecta es después de un baño, ¿no es cierto? Algunos hay que rasparlo para limpiarlo. Si están muy ensuciados con barro, vaya a saber con qué, hay que usar cosas un poco más abrasivas para limpiarlo. Bueno, pero aunque duela, quedan limpios, purificados. En otro tiempo esta nación el Señor la volvió a ver desnuda y sin abrigo. Y para que no olvidemos que esta parábola se refiere al pueblo de Israel, dice que se multiplicó en número, tal como por supuesto ocurrió con el pueblo hebreo cuando estuvo en Egipto. ¿Se acuerdan que se empezó a asustar el faraón porque veía que se crecían y se aumentaban y se multiplicaban? Y esos 70 ya no eran 70, eran miles y miles y miles. Vamos al versículo 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Qué hermoso, hermanos, ¿no? Estando ella así, dice que Dios pasó nuevamente de manera fortuita junto a ella cuando sufría bajo la opresión egipcia y vio que ya estaba madura para el amor. Y entonces el Señor le extiende nuevamente el manto y la cubre a la desnudez de una manera hermosa. Hay personas que acá en la tierra le gusta andar bien descubiertas, ¿no? Hablando físicamente, le gusta andar con poca ropa, mostrando la desnudez. Eso le pasaba a muchos también de esta nación, que estaban desnudos, pero no estaban desnudos físicamente, estaban desnudos espiritualmente, hermanos. Y así pasa que como a muchos les gusta andar con poca ropa y mostrando lo que no tienen que mostrar, también a muchos les gusta andar desnudos espiritualmente. No les gusta que la palabra los envuelva y los cubra y los vista de santidad. Les gusta andar mostrando alguna desnudez que el Señor no quiere que mostremos. Y eso es lo que pasa cuando no dejamos que el Señor nos revista, que nos ponga su manto. Y qué hermoso eso cuando yo leía el tiempo donde el Señor puede hacer un juramento, un pacto con esta nación. Es un tiempo donde esta nación ya ha madurado y el Señor puede pasar a otra relación con la nación. Y eso es lo que pasa con el recién convertido. El recién convertido necesita mucho prodigio, mucha cobertura, mucha enseñanza. Pero va a llegar un tiempo, porque tenemos, hermanos, que evolucionar, tenemos que avanzar, tenemos que llegar a esa madurez espiritual y no conformarnos con ser esos bebitos que necesitamos siempre que nos estén cubriendo y recubriendo. Tenemos que llegar al tiempo, hermanos queridos, donde el Señor pueda hacer un pacto con nosotros, un pacto entre Él y nosotros, y que el Señor nos pueda decir, fuiste mía, como le dijo a esta nación. ¿Cuándo el Señor puede hacer un pacto? Cuando ya somos maduros. ¿Cuándo una persona normalmente acá en la tierra puede contraer matrimonio? No pueden contraer matrimonio los niños, aunque en algunas culturas estén haciendo esto. Esto no es lo real, esto no es lo lógico. La mente de un niño no está dispuesta, no está en capacidad, no está en condiciones de poder entrar en un estado de tanta madurez, de tanta obligación, de tanta responsabilidad. Pero cuando ya se es maduro, uno psicológicamente está preparado emocionalmente y espiritualmente para recibir otro estilo de vida con responsabilidades mayores. Bueno, esto es lo que el Señor vio, que la nación ya había pasado un tiempo prudencial. El Señor dice, pasé y ya la vi que era tiempo de amores, tiempo donde podía hacer un pacto, un compromiso, un casamiento con la nación esa. Entonces contrajo matrimonio con ella a través de un pacto, hermanos, sellado con un juramento, y esto está haciendo referencia allí en el Sinaí, en que Dios adoptó a Israel. Allí vamos a leer en Éxodo capítulo 19, vamos a leer el versículo 1 al 6, ¿qué es lo que dice? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte.
Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros vistes lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Miren, queridos hermanos, aquí vemos cómo el Señor ya tiene que hablarle de otra manera. Aquí el pueblo había venido de Refidín. Hay una prédica que yo le he subido de Refidín al Sinaí, creo que se llama, donde habla que en el Refidín el pueblo vivió bajo manifestaciones milagrosas. Y es que pasa eso, hermanos, que a veces cuando no se tiene la madurez necesaria para vivir una vida con relación con Dios, se necesitan ver milagros para creer. Y eso es lo que el Señor quería para traerlo a Él. Quería que su nación viera muchos milagros para que realmente fuera más cerca de Él. Pero llega el tiempo en donde el Señor nos saca de esos tiempos de ver milagros y ver multiplicación y cosas maravillosas, para llevarnos a un tiempo diferente, para llevarnos a un tiempo de pacto, de matrimonio, de intimidad con el Señor, donde el Señor te dice: ya no verás milagros, no verás las cosas que viste, te llevé con columna de fuego, columna de humo, te di comida del cielo, maná del cielo, codornices también, te privilegié con comida que tú querías carne, te di carne, también hice salir de una peña agua, te alimenté con agua, mediante milagros. Y la ropa que te di no se envejecía en el desierto, los zapatos que tenía no se arruinaban, y no necesitabas medicina. Si no pecabas, tu salud estaba bien, pero los que pecaban iban muriendo, por supuesto, pero el Señor iba manteniendo a aquellos que obedecían. Entonces vemos que llega otro tiempo, donde el Señor está recordando. Llegó el tiempo, dice, de los amores, donde ahora el Señor le dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Ya lo lleva a una dimensión distinta. El Señor le está diciendo: ahora ya no van a ser solamente mis escogidos, mi nación escogida. Ahora van a ser especial tesoro sobre todos los pueblos, para que todos lo vean y sepan que son mis escogidos, mis privilegiados. Porque ahora van a ser un reino de sacerdote, de gente santa. La gente sacerdotal, la gente santa son gente que se aparta de la inmundicia del mundo, que se aparta de los caminos pecadores, pecaminosos. Ya no quiere estar más en lo que antes eran, ahora viven una vida de separación. Entonces el Señor Dios Todopoderoso le estaba diciendo: ahora todos van a poner su mirada en ustedes porque van a ser santos, así como yo soy santo. El Señor dice: sé santo así como yo soy santo, y así también le dijo a esta nación. Entonces esto le diréis a los hijos de Israel. Bien, queridos hermanos, vemos aquí cómo el Señor hace un pacto maravilloso, donde el Señor le dice lo especial que van a hacer para Él. Especial tesoro, no cualquier cosa. Cuando entramos en un pacto con el Señor, cuando ya hemos avanzado en los caminos del Señor, ya somos eso, hermanos. Ya no solamente somos un convertido, ya no solamente somos su hijo o su hija, ahora pasamos a ser su amado. Nos hacemos uno con Él. Y también en el capítulo 20 de Éxodo, el Señor también le da un pacto pero van a cumplir con los 10 mandamientos. Van a tener que cumplir con los 10 mandamientos, que no hace falta que lo leamos ahora. Ve a la Biblia, busca Éxodo capítulo 20, allí tiene los 10 mandamientos, donde el Señor le dice: van a respetar esto. Si van a ser míos, van a respetar esto. Y es lo que nosotros hacemos cuando nos casamos. Prometemos ser fiel hasta que la muerte nos separe, decimos. Y lo mío será tuyo, lo tuyo será mío. ¿Cuántas promesas hacemos? Que estaremos en la enfermedad, en el dolor como en la alegría, y tantas condiciones, ¿no es cierto? Estaremos con nuestro cónyuge, en las buenas y en las malas. Así también el Señor le estaba dando los 10 mandamientos. Si van a ser mi amado, mi especial tesoro, si van a ser mi esposa, entonces van a tener que cuidarse, van a tener que cumplir con estos 10 mandamientos. Hermanos, Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Así también el Señor a nosotros no nos dejó aquí, olvidados, abandonados, en sangre, podríamos decir, como estaba esta nación, ¿no es cierto? Cuando el Señor Dios Todopoderoso la encuentra
No, el Señor vio que nosotros estábamos mal acá en la tierra y Dios envió a su Hijo Jesucristo. Cuando llegó el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, dice, por eso no tienes que apresurarte cuando las cosas no se te den, porque Dios tiene el cumplimiento para todas las cosas. Así como tuvo un cumplimiento, un tiempo para cumplirse la salvación para nuestras almas, así va a cumplir en tu vida todo lo que te está faltando. Todo aquello que el Señor te ha prometido y que todavía no lo has recibido, lo vas a recibir, pero vas a tener que esperar el tiempo del Señor, porque Dios tuvo un tiempo para esto. Y envió a su Hijo, y esa era la salvación para ti y para mí. Murió en una cruz para salvarnos, derramó su sangre, su preciosa sangre, dio lo más costoso, una muerte terrible, tormentosa, dolorosa, vergonzosa, y derramó su sangre para que por medio de ella fuéramos salvos y limpios de todos nuestros pecados. Así el Señor nos limpió de toda nuestra inmundicia. Para ti, si quieres ser salvo, arrepiéntete de todos tus pecados. El Señor te está ofreciendo una salvación no cualquiera, una salvación muy grande, porque el Señor también quiere que tú pases a ser especial tesoro para Él. El Señor a todos aquellos que son sus hijos dice que ya nos ha sentado en lugares celestiales y nos ha dejado una herencia preciosa y bendita, su palabra llena de promesa, y el cumplimiento de sus promesas serán en el tiempo justo del Señor. Por eso esa es nuestra herencia, debemos apoyarnos y creer en el Señor para todas nuestras necesidades. Bien, queridos hermanos, el Señor hizo un pacto con ellos y con nosotros también. Un nuevo pacto en su sangre preciosa que vamos a leer en Lucas capítulo 22, versículo 20. El Señor hizo un nuevo pacto, distinto al pacto que había hecho con Israel. Ese pacto que había hecho allá en el Sinaí, el Señor hizo un nuevo pacto. ¿Qué dice Lucas capítulo 22, versículo 20? Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es así, queridos hermanos, que el Señor, cuando estableció el partimiento del pan y de la copa, estableció lo que nosotros recordamos todos los domingos, la cena del Señor, recordamos su muerte y su resurrección. Así, queridos hermanos, está el Señor estableciendo un pacto con su iglesia, un pacto con su amada esposa que va a venir a buscarla muy pronto, hermanos. Ya se avecina la venida de nuestro amado, el amado que así como la amó a Israel y la hizo su esposa, así también en su iglesia, su esposa, también la va a venir a buscar. Pero dice que aquí, a través del vino, es el nuevo pacto en mi sangre, en el derramamiento de su sangre, ya no en el derramamiento de los corderitos que tenía que hacer esta nación, cuando iban allí transitando en este peregrinar, podríamos decir, sino ahora una sola vez y para siempre. Dio su propia vida. Él fue el holocausto. Él fue el Cordero Divino que se puso una vez y para siempre para que nuestros pecados fueran limpiados y expulsados a lo profundo de la mar y no recordado nunca más. Sigamos avanzando en la lectura, versículo 9 al 13, dice así, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Ya voy a hablar un poquito más adelante con respecto a esto, porque hay muchas personas que se agarran de estos versículos para decir que si el Señor le hermoseó así tanto a su nación, también nosotros podemos hermosearnos, las mujeres dicen, ¿no? Se agarran de versículos que no entienden el contexto, ni la alegoría, ni la interpretación. Esta era una nación donde estas eran las costumbres. Era muy común que las mujeres se adornaran y se embellecieran de esta forma. Pero el Señor hizo un nuevo pacto con nosotros. Acordémonos que después viene el apóstol Pablo, formando allí, misionando y formando las iglesias. Y luego en las iglesias él pone la doctrina y pone la enseñanza y enseña cómo la mujer se debe vestir, cómo debe no usar piedras costosas ni vestidos muy costosos, que la vestimenta que no sea muy costosa ni de oro ni de plata, ni los vestidos ni los peinados ostentosos, dice allí el apóstol Pablo.
Entonces, hermanos, estamos en un nuevo pacto, la iglesia. La iglesia ya no está en esa cultura distinta, hebrea, que la habían adoptado, podríamos decir, esa costumbre de Egipto. Toda esa costumbre de los brazaletes, de los collares y todo eso lo adoptaron de los egipcios. Entonces eso era común, no era mal mirado. Porque allí después vemos cómo cuando se elegía esposa se le ponía un brazalete y todo eso, pero hermanos, ya estamos en otra dispensación, en la dispensación de la gracia, en un nuevo pacto, donde no es necesario nada de esas cosas. Todo eso ha cambiado, pero bueno, hay gente que quiere vivir en esa dispensación todavía. Y con diversas imágenes, allí el profeta Ezequiel, sugestivas por supuesto, describe cómo Dios se ocupó del pueblo que había escogido. Qué hermoso, ¿no? Primero lo limpió. ¿Lo limpió de qué? De todas sus impurezas, sus pecados, cubriendo sus pecados mediante el sacrificio de animales. Ellos venían haciendo sacrificio, era necesario hacer sacrificio de muchos animalitos. También ungiéndolos, así lo había protegido el Señor, ungiéndolo con aceite de la unción, vistiéndolo con la ropa más fina, no cualquier ropa, sino de lino, que el lino y la seda era lo más costoso. Y adornándolo con joyas preciosas. El Señor lo adornó, así como a nosotros. El Señor dice que tenemos que ser como el oro preciado, sin escoria, sin ninguna suciedad. ¿Somos oro nosotros? No, es una alegoría. Cuando el Señor dice que tenemos que ser como el oro preciado, es una alegoría. Así también el Señor dice que lo había adornado a su nación con joyas preciosas. Por eso tenemos que entender su palabra cuando el Señor habla alegóricamente. Y bueno, también estableció el culto del tabernáculo en el desierto. Todas eran cosas que el Señor lo hermoseaba a su nación. Y ordenando también a los sacerdotes, a los levitas, que iban a oficiar allí en el tabernáculo movible que se iba de aquí para allá. Y también los había alimentado con la comida más costosa, porque llegó el tiempo del reinado, el tiempo del reino, donde el Señor los había multiplicado, donde el Señor también lo había multiplicado económicamente, y se muestra que era un pueblo que había prosperado, el pueblo se había enriquecido hasta llegar a convertirse en un reino poderoso, un reino cual nunca lo hubo, dice, bajo el reinado de David, y mucho más sobre el reinado del rey Salomón, hermano, que dice que el reinado como ese no hubo ni lo habrá. Entonces miren cómo el Señor lo había prosperado a lo máximo. Entonces el profeta aquí vemos que está apuntando simbólicamente al nuevo nacimiento. Te lavé con agua. Está mostrándonos el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Así puedes leer tú en Tito capítulo 3, versículo 5. Lavé tus sangres de encima de ti. Entonces, toda esa sangre es la culpa del pecado que fue limpiada con la sangre de Cristo, hermano. Cuando Él murió en la cruz, el Señor también nos unge con aceite. Te ungí con aceite, está diciéndole allí a su nación. También nos está mostrando la unción del Espíritu Santo que se derramó en el Pentecostés y también en nuestros tiempos, hermanos. También el Espíritu fue derramado para nuestros tiempos. Te ceñí de lino y te cubrí de seda, dice. Fuiste revestida con la justicia de Cristo para que pudieras permanecer de pie en la presencia de Dios. Eso dice Gálatas capítulo 3, versículo 27. Fuiste revestida con la justicia de Cristo para que pudieras permanecer de pie en la presencia de Dios. Saben, hermanos, que si no estamos revestidos con la justicia de Cristo no podríamos nunca estar de pie en la presencia de Dios. Si fuera por nuestras propias justicias, hace tiempo que ya hubiéramos sido sacados de esta tierra, hermanos. Ya hubiéramos sido sacados, porque nuestras justicias son trapos de inmundicia. El Señor nos tiene que revestir de su justicia para que podamos estar de pie en la presencia de Dios, como dice Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, dice su palabra. Entonces, hermano, cuando nosotros nos bautizamos, tampoco es un hecho así nomás, un acto así nomás. No, es un acto simbólico, sí, pero habla mucho, hermano, del revestimiento. Nos revestimos de Cristo cuando somos bautizados, dice su palabra. Así lo dice Gálatas, y así debemos creerlo, que ese bautismo no es un acto más, no es para que nos miren, nos estamos bautizando, estamos muriendo a la vieja manera de vivir, y cuando estamos ascendiendo de las aguas, estamos naciendo a una vida nueva, un revestimiento nuevo, a una santificación, hermanos. Vamos al versículo 14, seguimos avanzando en la lectura. Dice, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Y vemos acá cómo esta nación se había hecho hermosa.
había crecido, el renombre de esa nación había crecido a causa de cómo Dios la había hermoseado espiritualmente, le había provisto para todas sus necesidades, habían llegado a ser un reino famoso y poderoso, porque era perfecta, dice la hermosura. Todo lo que el Señor nos ofrece es perfecto, todo. El Señor dice que tenemos que ser perfectos así como el Padre lo es. Tenemos que buscar la perfección, así como el Señor había hecho de esa nación algo perfecto. Porque el Señor había puesto de su hermosura, hermano. Todo lo que nosotros tenemos acá en la tierra no es por nuestros méritos, no es por nuestros esfuerzos. Todo lo que tenemos, ya sea nuestro progreso económico, nuestro, podríamos decir, ministerio, los dones y la unción que tenemos, no tenemos que hacer alarde de eso, hermanos, porque todo es por parte de Dios. Todo nos ha dado el Señor. Todo viene de Él y a Él va, hermanos. Por eso tenemos que tener tanta humildad cuando caminamos acá en la tierra. Si el Hijo de Dios caminó con tanta humildad acá y con tanta mansedumbre acá en la tierra, ¿por qué nosotros cuando el Señor nos hermosea, muchos se empiezan a portar mal? Se apartan de los caminos del Señor, empiezan con el orgullo, la soberbia, la altivez de espíritu, la vanagloria, la jactancia. Muchos vuelven a su vieja manera de vivir creyendo que todo lo que han conseguido es por sus méritos. Y es la misericordia, es la bondad de Dios, es la provisión de Dios que los ha llevado a lugares de privilegio, pero no para que creamos que ha sido por nuestros méritos, hermanos. No, el profeta aquí le está recordando a este pueblo que la prosperidad que llegaron a gozar durante el apogeo que ha sido allí de la monarquía durante David y Salomón, y la hermosura de todo lo que ellos tenían no era propia, sino le había sido dada por Dios como un regalo, como un don gratuito, como un don inmerecido, pero que Dios, así como nos ama, es un Dios bueno y viene con sus regalos también. Y que le debía todo lo que tenía, se lo debía a Dios. 110 años duró el Reino Unido, hermanos, 110 años. Comenzó con Saúl, continuó con David, luego con Salomón, y finalmente Roboam lo destruyó al reinado ese. O sea, quedó dividido este reinado. Roboam quedó con 2 tribus en el reino del sur, en donde estaba Jerusalén, la capital, allí en Judá, y luego las otras 10 tribus quedaron en manos de Jeroboam. Un reino que Dios lo había hermoseado, lo arruinaron, porque Salomón, vemos en su palabra, Salomón desvió su camino, la Biblia lo dice, y su hijo tomó el ejemplo. Tomó el ejemplo y esa jactancia y esa arrogancia, esa soberbia, lo llevó a destruir todo lo hermoso que Dios había permitido que llegara a esta nación. Tú también puedes destruir todo lo hermoso que Dios tiene planeado para tu vida y tus generaciones. Tu soberbia, tu orgullo te puede llevar a destruir toda tu familia y todos los que vienen por detrás de ti. Hay que tener mucho cuidado como vivimos aquí en la tierra, hermanos, porque tenemos un Dios de provisión, un Dios que quiere hermosear nuestras vidas, quiere hermosear nuestros ministerios, nuestras iglesias, quiere hermosear nuestra nación, nuestra ciudad. Pero si no oramos, no vivimos en humildad, no vivimos en humillación, jamás vamos a poder tener la protección de Dios, porque ya vamos a ver lo que sigue avanzando esta alegoría. Versículo 15 dice: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Qué triste es, ¿no? Después de un pacto que había hecho esta nación con Dios, un pacto de matrimonio, de unión, empieza a fornicar. Con cuantos pasaran a su lado, suya eras, dice. ¿Por qué? Porque se había confiado en su hermosura. Hermano, ojalá que no confíes en tu hermosura espiritual, en tu hermosura de lo que sea. Que Dios haya hermoseado tu vida, te haya dado regalos hermosos. No te empieces a prostituir. Hay muchas formas de prostituirse, hermano. No solamente carnalmente, materialmente puedes hacerlo. Te puedes prostituir espiritualmente. Qué triste es, ¿no? Eso es lo que le pasó a esta nación. En lugar de serle fiel a Dios, que lo había engrandecido, que la había engrandecido como ese marido que engrandece a su esposa, que le desea lo mejor, que desea que su esposa sea la más bella de todas, la mejor de todas, la cuida, la ampara, la protege, no deja que nadie hable mal de ella. En vez de estar en los cuidados hermosos de un marido amoroso como era Dios, empezó a servir a otros dioses, desvió su mirada, empezó a rendirle culto a esos otros dioses, ante lo prohibido, olvidándose del pacto que había hecho.
Éxodo 20, capítulo 20, versículo 3 y versículo 4, dice, no tendrás dioses ajenos. Dios le había dicho allí, era parte del pacto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Como una prostituta callejera se había ofrecido al primer ídolo que se presentó. Y así muchos de nosotros somos, hermanos. Qué triste. Muchos hijos de Dios se han prostituido, empiezan un poquito hoy, un poquito mañana, y un poquito pasado mañana, y de poquito en poquito terminan siendo rameras espiritualmente, hombres y mujeres. Esto es alegórico, esto es para ambos sexos. La prostitución de Israel no solamente comenzó con Salomón, no, allí en el Sinaí, cuando subió Moisés a recibir las tablas de la ley. ¿Qué hicieron el pueblo? Agarraron todo lo que el Señor le había permitido que sacaran de Egipto. Cuando el Señor le dijo, ve y pídanle a las mujeres egipcias, pídale todas las joyas que tengan ellas. Y le dieron todas las egipcias, con tal de que se fueran los israelitas, le dieron todas sus joyas. Entonces, allí ellos, en vez de cuidar ese material, ese metal, de los aretes, de los brazaletes, de los piercing, de todas las cosas que tenían esas mujeres egipcias, y que las hebreas y las israelitas se las llevaron en el desierto. ¿Qué hicieron cuando llegaron al Sinaí? Cuando Moisés sube a recibir las tablas, cuando vuelve encuentran que habían fundido el oro, los metales, y habían transformado todo eso en un becerro. El Señor le había dado ese material para que pudieran serle útil en sus necesidades, construyeran quizás un espejo en el desierto para poder mirar su rostro, pudieran hacer latones, ollas para cocinar, platos, cucharas para poder alimentarse. Los transformaron en un becerro. Hermanos, qué triste es cuando el Señor enfáticamente le había dicho que no adoraran ídolos extranjeros. Fíjense en que algo me dejó a mí pasmada, y es que cuando estaba estudiando esta alegoría, dice que con 658 naciones extranjeras hizo alianza Israel, las cuales Dios había prohibido, una prohibición por parte de Dios allí en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 y 2. Me gustaría leerlo porque Dios fue enfático, le dijo que no hagan alianza con las naciones que lo estaban rodeando, que eran naciones extranjeras, que tenían costumbres distintas, dioses distintos, ni siquiera materialmente, comercialmente tampoco. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 y 2, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios delante de ti las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y también puedes leer, si quieres, Jueces 2, o podemos leerlo, hermanos, a Jueces capítulo 2, versículo 2, en su palabra, lo que dice. Enfáticamente Dios le había prohibido en ese pacto matrimonial que había hecho con ella. Le dice así, 2, versículo 2. Vamos a leer el primer versículo para que entendamos. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boaquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios es fiel, hermano, Dios no invalida su pacto, nosotros los hombres los que invalidamos los pactos. Versículo 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Qué triste es que el Señor tenga que llegar a tu vida y decirte: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué has invalidado mi pacto? Mi amor que yo he tenido contigo. ¿Por qué te has vuelto al mundo? A las costumbres del mundo, hermano. Hay muchos que hacen pacto con el mundo. Claro que sí, siguen las costumbres del mundo, siguen las modas del mundo. Tienen amigos mundanos. El Señor a veces dice que nos separemos. ¿Para qué contaminarse? Estamos para predicar al mundo, para extender el reino de Dios. No estamos para hacer alianza, hermanos. No, aunque sean familiares tuyos.
Aunque sean familiares tuyos, tienes que predicarle con tus testimonios a la mejor prédica. No porque te reúnas a tomar mate vas a estar predicándole. Puede sí, que Dios te una en un momento determinado a tomar mate y que surja una conversación, pero no lo hagas por costumbre. Si ellos viven vidas desordenadas, invítalos a la iglesia, predícales con tu vida, con tu testimonio, pero no hagas alianza. Ten cuidado, no vaya a ser que te pase lo mismo que le ha pasado a esta nación. Versículo 16 dice: y tomaste de tus vestidos y te hiciste a diversos lugares altos y fornicaste sobre ello. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Qué triste es que dice: tomaste los regalos que yo te había hecho y con ello adornaste los lugares altos de tu tierra. Todo para rendir, dice, culto a ídolos que no son dioses. Algo que el Señor le había prohibido estrictamente que hicieran. Qué triste, hermanos, que a veces los dones que Dios pone en nuestras manos, Dios pone plata, nos prospera en el trabajo, nos pone plata en la mano para que sepamos administrar ese dinero y sepamos vivir en esta tierra con dignidad y justicia. Y no para que con ese dinero estemos haciendo lo que Dios no quiere que hagamos. Quizás te has ido a vacacionar a un lugar que Dios no quiere que vayas a vacacionar. Quizás te has ido a unas playas donde lo único que existe es inmoralidad. Te usas ropas inmorales. Quizás con el dinero te compras ropas inmorales, ropas ajustadas, indecentes, minifaldas, pantalones ajustados que usan hoy también los hombres. Y cuántas cosas, ¿no es cierto? No, querido hermano, ten cuidado con los dones que Dios te da. Úsalo con sabiduría, con temor de Dios úsalo. Versículos 17 y 18. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ella. Y tomaste tu vestido de diversos colores y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ello. Esto, hermano, estoy convencida que es lo que yo recién le dije, que puede referirse a las alhajas y a los vestidos que los hebreos pidieron a los egipcios antes de partir. Allí en Éxodo capítulo 12, versículo 35 y 36 dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Qué triste, ¿no? Que con todo eso que Dios le había dado, la provisión para que pudieran vivir en el desierto, ellos empezaron a formar ídolos con forma de hombre o lo que sea, porque le dieron las formas que ellos quisieron. Cosas inanimados, hermanos, adoraron dioses inanimados. ¿Cuántas personas en el mundo entero están adorando ídolos de yesos? Ídolos de piedra, de oro, de lo que sea. Están adorando a veces, no solamente santos y cuántas cosas, ¿no? Sino también están adorando el celular, están adorando las novelas, están adorando cuántas cosas, adoran más el trabajo que su familia o que la casa de Dios. Algunos tienen, sí, ídolos por todos lados. Podés encontrar idolatría en el corazón está la idolatría, hermanos, de algunos, muy fuertemente. Algunas familias que son ídolos en el corazón de otros, ¿no? No, hermanos, tienes que erradicar todo eso, porque así Dios te va a condenar igual que la ha condenado esta nación. Sigamos avanzando. Versículo 19 dice: mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Incluso todos los frutos del campo, hermanos, que el Señor lo había bendecido, lo han usado para ofrendar a los dioses. Qué triste, hermanos. La plata que el Señor nos da, muchos se compran celulares, televisiones, revistas, perfumes y cuántas ropas indecentes y cuántas cosas podríamos enumerar, no necesariamente para la gloria de Dios, sino como idolatría. Son sus ídolos, los adoran, la mayor parte de su día están en función de esos ídolos. Triste es, hermano. Versículo 22, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas desnuda envuelta en tus sangres. La ingratitud. Aquí el Señor le está diciendo: no te has acordado cuando yo te he recogido, estabas allí abandonada a punto de morir, desnuda, avergonzada, y yo te cubrí y yo te prodigué mi amor. Qué triste, hermano. Hay muchos cristianos que son muy ingratos. Se han olvidado que Jesucristo ha muerto por sus vidas. Se han olvidado lo que el Señor ha hecho por sus vidas, cómo lo ha sacado. A muchos lo ha sacado de la pobreza, a muchos lo ha sacado de los vicios, de las drogas, y lo ha llevado a tiempos nuevos, y se han olvidado. Versículo 26, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme.
Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tus fornicaciones en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con ellos te saciaste. Qué triste, hermanos, ¿no? Cuando empezamos a picotear en el mundo, no nos saciamos. No nos saciamos, hermanos, y buscamos más y más. Aquí no se conformó con haber fornicado con Egipto, con haber fornicado con Asiria, y siguió luego en Canaán y con los caldeos. No se conformó esta nación con uno. Y tú tampoco te vas a conformar porque es así. Tú crees que un poquito, bueno, me equivoco en esto nada más. No, vas a empezar a equivocarte en un poquito, y si sigues y te apartas de Dios, el diablo te va a poner miles de tentaciones. Miles. Hoy un poquito, mañana otro, y hoy aquí, hoy allá, y vas a ser un mundano más. Vas a ser un condenado más. Condenado al infierno, a la perdición de tu alma por los siglos de los siglos, en una eternidad. Sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Esto es lo que le pasaba a esta nación. Picoteó con uno, con el otro insaciable, y nunca se van a saciar, porque el mundo nunca te puede saciar, hermano. Si tú crees que vas a saciar tus vacíos yendo a lugares que no tienes que ir, aliándote con personas que no tienes que aliarte, comprándote cosas que no tienes que comprar, estás equivocado, porque el único que sacia todos nuestros vacíos, que los llena, se llama Jesucristo. Él ha venido a esta tierra para perdonar nuestros pecados y para darnos en abundancia todo lo que nos falta, para curar nuestras emociones dañadas de nuestro pasado y hacernos libres, verdaderamente libres. No creas que vas a ser saciado. Esta nación no se saciaba, seguía con uno y avanzaba con otro y con otro y con otro. Y por eso fueron cautivos, tantas veces fueron cautivos. Versículo 30 de Ezequiel dice: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una ramera desvergonzada. Qué triste, hermanos, ¿no? El corazón de los inconstantes, el corazón de aquellos de doble ánimo. Hoy están en la iglesia, mañana no. Hoy aman a Dios, mañana están perdidos en el mundo. El corazón de los inconstantes es un corazón de ramera desvergonzada. Así lo dice su palabra. Es un corazón que Dios desprecia, hermanos queridos. Hay que tener mucho cuidado. Versículo 38 dice: y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Y me acordé de una profecía de una profeta que profetizó contra Chile, que dice: Dios dice, viene un tiempo de castigo, dice el Padre, lágrimas de sangre, dice Dios. Yo limpiaré los corazones, quitaré toda arrogancia y toda altivez. Despierta, dice Dios, enciende tu lámpara, porque vienen tiempos angustiosos, noches angustiosas. Despierta, porque vienen días de tribulación y angustias, dice el Padre. Yo empezaré a oscurecer el sol, dice Dios. Cenizas verán. Yo abriré tierras, naciones serán abiertas por mi mano. Despierta, pueblo mío, porque el reloj ha sonado y el tiempo ha empezado para muchos. Terrible la profecía contra Chile, ¿no? Lágrimas de sangre, dice, vas a llorar, Chile. Y seguramente no solamente Chile, hermanos. Todas aquellas naciones que se han olvidado de Dios. Así como le estaba diciendo a esta nación: yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Así, hermanos, con la misma vara te va a juzgar Dios. Versículo 40 y 41 dice: y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Qué triste, ¿no? El adulterio en ese tiempo se castigaba comúnmente con la muerte, por apedreamiento, por el fuego eran quemados o por la espada decapitados. Con esa misma muerte, dice el Señor, la iba a juzgar a su nación. Qué triste es que el Señor tenga que juzgar tu vida tal cual como tú has estado viviendo, con la misma ley. Arrepiéntete de tus pecados para que no tenga que venir el juicio sobre tu vida. Versículo 42 y 43. Y saciaré mi ira sobre ti,
y se apartará de ti mi celo y descansaré y no me enojaré más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira, en todo esto, por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza. Dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Desgraciadamente, el desagradecimiento y el olvido están relacionados, hermanos. Una persona desagradecida es una persona que se olvida de Dios. Se ha olvidado de todo lo que Dios ha hecho en su vieja manera de vivir y por un poco de engrandecimiento que a veces le ha dado sobre la tierra a Dios, se empiezan a apartar de Dios. ¿Cuántas personas hay que no tenían nada y el Señor los empezó a prosperar? En sus caminos materialmente los empezó a prosperar y después se apartan de Dios, ya tienen todas las riquezas que han querido y se olvidan que el que lo ha prosperado ha sido Dios. Se olvidan. El desagradecimiento y el olvido van relacionados, hermanos. Una persona desagradecida es una persona que se olvida, por eso no se acuerda de agradecer. Ojalá no seas tú, una persona desagradecida y olvidada de Dios, que te olvida de dónde te ha sacado el Señor y que todo lo que tienes ha venido de Él. Vamos al versículo 45. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Tea y vuestro padre amorreo. Y aquí nuevamente hace alusión a lo que yo le hablé al comienzo. Hace alusión a Canaán, cuando David conquista Jerusalén. ¿No es cierto? No está haciendo referencia a Abraham, que también venía de una nación pagana, sino está haciendo referencia a la conquista de Jerusalén. Por eso allí estaban los amorreos, allí estaban los seteos, entonces está haciendo alusión al origen de Jerusalén. Vamos al versículo 58. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Sí, hermano, no creas que tú vas a quedar sin castigo, porque el pecado se lo debes sufrir, hermano. No creas que porque vas a pecar y no vas a sufrir las consecuencias del pecado. La paga del pecado es la muerte, dice el Señor. Y si no te arrepientes a tiempo, quizás la muerte te sorprenda en cualquier momento. Si eres joven, no creas que porque eres joven vas a vivir y algún día vas a ponerte a cuenta con Dios. No, porque Dios te puede quitar la vida siendo joven. Versículo 59 dice, pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Así el Señor va a hacer, ¿no? Como tú hiciste yo voy a hacer, dice el Señor. Has menospreciado el juramento para invalidar el pacto. Qué triste, ¿no? Los pactos no se deben romper ni menospreciarlos, queridos hermanos. Si no hemos comprometido con Dios, en nuestra salvación, tenemos que ser fiel hasta la muerte, dice el Señor. Ser fiel hasta la muerte. O hasta que el Señor nos saque de esta tierra por el arrebatamiento. Ojalá sea así. Es peligroso, hermano, invalidar un pacto matrimonial como un pacto espiritual. Muy peligroso. No trae bendición ningún pacto que ha sido violado o roto, hermanos. Tengan cuidado. Hoy muy fácil se rompen los pactos matrimoniales. Muy fácil ya se divorcian por cualquier causa y por cualquier razón. Y las iglesias no enseñan esto. Las iglesias apoyan. Los pastores quizás no se preocupan por enseñar esto porque las iglesias se le van a vaciar si enseñan esto. Es preferible, hermano, vivir con una iglesia vaciada pero en obediencia a Dios y no hacernos partícipes de los pecados de los feligreses. Porque ambos nos vamos al infierno si nos hacemos partícipes de los pecados. Qué triste va a ser, ¿no? Versículo 60. Antes yo tendré memoria de mi pacto que consenté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Israel se olvidó del pacto nupcial, pero Dios no. Tenemos un Dios hermoso y maravilloso. Él no se olvida de las promesas y del pacto que ha hecho con nosotros. Somos nosotros los que nos olvidamos. Somos nosotros los mentirosos. Dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz. Dios es verdadero. Y Dios cumple lo que promete. Y no rompe lo que ha establecido. Somos los hombres los que rompemos todo. Por eso el Señor dice, va a tener memoria de ese pacto. Y va a ser un pacto sempiterno, un pacto para siempre. Versículos 61 y 62. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Sí, el Señor dice que Él no se acuerda más de nuestros pecados, pero acá el Señor le dice que te vas a acordar de tus caminos y te avergonzarás. A veces es lindo acordarse de nuestros caminos viejos, nuestra vieja manera de vivir, para que nos avergoncemos y no volvamos a ellos, hermanos.
Dice versículo 62, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Y el Señor va a hacer que algún día nosotros sepamos que Él es Jehová. Dios no puede ser burlado, hermano. Tú puedes creer que vas muy bien en tus caminos de pecado, pero algún día Dios te va a confrontar tu vida. Y no vaya a ser que tengas que llorar por el resto de tu vida, por vivir en desobediencia, por vivir siendo un desagradecido y un desvergonzado, como el espíritu de ramera. Qué triste es eso, ¿no? Y finalizamos ya con el versículo 63. Dice, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Queridos hermanos, vamos a tener que aprender a cerrar la boca, no abrir silencio. El que abre mucho la boca es una persona que todavía no ha reconocido su pecado. Se justifica, cree que tiene la razón del mundo y habla, porque es altanero, es soberbio, es orgulloso. Pero el que reconoce que merece la muerte eterna y reconoce que por la misericordia de Dios ha sido perdonado, va a vivir una vida de silencio, una vida de agradecimiento, una vida de devoción a Dios. El arrepentido no se justifica, sino reconoce y hace silencio. Guarda silencio ante Jehová, dice el Señor. Por la boca seremos juzgados para vida o para muerte. Proverbios capítulo 18, versículo 29 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y en Mateo capítulo 12, versículo 37 también hace referencia a la peligrosidad de nuestra boca. Mateo capítulo 12, versículo 37. Tenemos que, para vivir en santidad, cuidar mucho lo que salga. Dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. Y que nuestras palabras no salgan palabras torpes, dice, sino de gracia para el oyente, para la edificación del oyente. Mateo 12, 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tu palabra serás condenado. Tengamos cuidados, hermanos queridos, ¿qué vamos a hacer de nuestras vidas? Esta nación iba a ser juzgada porque vivió, fue engrandecida por Dios, no recordó sus orígenes, no reconoció en el proceso cuando Dios le tuvo misericordia y la vistió de su desnudez y de su vergüenza. El Señor dice que tenemos que revestirnos en justicia y en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si tú crees que por haberte convertido un día y haberte bautizado ya eres salvo, estás equivocado. Si no has vivido el proceso de la santificación, te vas a quedar acá en la tierra. O si mueres, no te vas a ir al cielo. No puedes vivir como quieras. No puedes vivir en tus pensamientos. No. Tienes que vivir en la palabra de Dios. En la obediencia a la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios, léela. Porque ella es fuente de toda verdad. Ella es viva y eficaz. Es digna de ser recibida por todo. Que la palabra de Ezequiel 16 haya tocado profundamente tu corazón, esta alegoría por el cual Dios amonestaba a esta nación y también te amonesta a ti para que cambies tu vida, para que te arrepientas y para que puedas hacer un pacto sempiterno con Dios para la salvación de tu alma. Dios te bendiga.